no he saludado. La Iglesia de la Comunidad de la Gracia le da la más cordial bienvenida y el Ministerio Sol de Justicia a todos los miembros de la Iglesia y a todas las personas que nos visitamos por primera vez. Estamos de gozo, como dijo el hermano, porque Dios nos permitió estar aquí en este nuevo año 2023. Hoy es nuestro segundo culto y vamos a entregar nuestras primicias. Vamos a colocarnos de pie y les invito, por favor, vamos a estar leyendo un poco de escatología, de las cosas que están por venir. Busquemos en el libro de las revelaciones, el Apocalipsis, el capítulo 4. El mismo Señor Jesucristo le dio esta revelación al apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 4, la adoración celestial. Ahí vamos a estar todos adorando en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Cuando partamos, vamos a estar delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Ese es nuestro mayor anhelo. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, dice Juan, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un ángel volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bendito eres tú, Señor, Dios, Rey del universo. A ti te adoramos y te glorificamos, Señor. Tú eres digno de gloria, tú eres digno de recibir toda la alabanza, todo el honor, Señor. Y por eso entonamos esta alabanza. Declaramos que tú eres nuestro Dios. Compañeros, con sus palmas. Te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios de amor, y ya no somos esclavos de él, porque adoramos, Señor, y te cantamos.
Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Eres el único digno de toda gloria y de toda alabanza. Hoy te adoramos, oh Rey, y te bendecimos, Señor. Te decimos que tú eres digno de gloria. Tú eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Tú eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grande es tu milagro son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande es tu milagro son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Tú eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Tú eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. Aleluya, un aplauso para el Rey, porque no hay otro como nuestro Dios, amén. Le orando que preparemos sus corazones, que después de esta alabanza tenemos la Santa Cena y el momento para agradecer al Señor y ponernos cuenta con Él. Gracias, Señor, por tu sacrificio de salud. Gracias, Señor, por habernos rescatado del hoyo.
Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, bienvenidos. Bienvenidos, feliz año. Bienvenidos a la casa de Dios. Qué gran misterio. Qué precio tan alto pagó el Señor por cada uno de nosotros. Qué sacrificio. Cuánto sufrimiento. Todos conocemos la historia, todos conocemos el relato bíblico de todo lo que padeció aquel inocente, aquel que no se encontró culpa. Y cuando nos preguntamos, y nos debemos siempre preguntar, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tanto padecimiento? Y la respuesta, por muy profundo que sea, también una respuesta que está al alcance de nosotros. Lo hizo por amor. Por amor. Por amor a cada uno de nosotros. A ustedes. A mí. Por eso debemos vivir conforme a su propósito. Por eso nuestra vida encuentra el sentido solamente en Él. Como Él murió por nosotros, nosotros debemos vivir por Él. Ese es el Evangelio de Cristo Jesús. Un Evangelio de vida. Voy a invitar, saltando un poco los procedimientos, a los niños. Por favor, todos los niños que se me vengan para acá. Vamos a orar por ellos para que inicien tempranito la escuela dominical. Vénganse todos los niños. Nosotros vamos a orar por ellos, pero con la compañía de toda la iglesia. Invitamos a todos los niños a ver, algún niño por ahí se nos haya quedado. Véngase para acá, tráiganme. Vénganse. Eigler, ¿puedes orar por ellos? Y la iglesia nos va a acompañar también. Vamos a orar, mis hermanos, cierren sus ojos. Gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por los niños que has entregado, Señor. Gracias porque ellos están aquí hoy sirviéndote y sus padres también están siendo fieles, Señor, al exponerlos a tu palabra, Señor, y a tu ministerio. Dios mío, te pedimos que cada uno de los niños, cada uno de ellos tenga en su corazón servirte, Señor, pueda tener siempre en su mente tu amor por ellos, Padre, que tú puedas también ayudarles en cada etapa de su crecimiento, en las situaciones tan difíciles que pueden enfrentar como niños, Señor. Te pedimos también por los maestros de la escuela dominical, Padre, para que tú les ayudes, les des la sabiduría, la didáctica necesaria, Señor, para que ellos puedan transmitir tu santa palabra a cada uno de ellos. En tu nombre, amén y amén. Gracias, hermano. ¿Pueden pasar los niños? Vamos ahora, siguiendo el orden, vamos a participar en un evento que es representativo, un mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es la cena del Señor. Hermanos, aquellas personas que nos están visitando, aquellas personas que no han experimentado la conversión a través de un nuevo nacimiento, aquellas personas que no tienen conocimiento de lo que vamos a realizar, les voy a pedir que por favor se abstengan de participar en la cena del Señor. Este es un evento ordenado por Dios para la iglesia de Cristo Jesús. Le invito a abrir sus Biblias en la Epístola a los Hebreos, capítulo 9. Doctrina fundamental de nuestra fe cristiana. Epístola a los Hebreos, capítulo 9. Vamos a leer, por cuestiones de tiempo y una corta reflexión, unos versículos. Hebreos, capítulo 9. Vamos a leer el verso 7, el verso 11 y el verso 12, que es uno de los cuantos versículos que salen en la Biblia que nos habla sobre
el sacrificio, la obra redentora. ¿Lo tenemos? Leemos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Nos dice su palabra en el verso 7. Pero en la segunda solamente el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía para sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El verso 11 ahora. Pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación. Y el verso 12 nos dice, ni por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Oremos. Señor, gracias por tu obra, Señor. Gracias, Padre amado, porque ya no estás en un sepulcro. Bendito Dios, ya no estás en padecimiento por todo, Señor, por el pecado de los muchos. Tú, bendito Dios, que no conociste el pecado, Padre Santo. Tú que no eras, Señor, reo de ningún tipo de sanción. Sin embargo, todo lo hiciste por nosotros. Por nosotros te presentaste. Por nosotros, Señor, hiciste el mayor sacrificio, Señor, único, definitivo. Permite, Señor, que ahora ayúdanos a que a través de tu Santo Espíritu, bendito Rey de Gloria, nosotros podamos vivir conforme a tu palabra, en comunión, en obediencia y en servicio a la obra, Señor. Que no partamos de este mundo, bendito Dios, sin haber cumplido tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. El verso 7 nos dice que solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba en el lugar santísimo ofreciendo un sacrificio por el sumo sacerdote y por los pecados del pueblo. Y eso se tenía que hacer todos los años porque no era definitivo y solamente lo podía hacer el sumo sacerdote. Pero Dios, en su gran misericordia, dio una respuesta. Y lo leemos en el verso 11 cuando dice, pero habiendo venido el Mesías, que en este caso es Cristo Jesús, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de una mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación. Les explico, ya no hecho de manos, significa que ya el sacrificio no estaba suscrito al pueblo de Israel, ya no estaba en Jerusalén, ya cubría la raza humana, ya los rasgos de amor, misericordia y solemnidad nos llegaba a todos nosotros. Y en el verso 12 nos dice, ni por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Fíjense una cosa, ya antes el sumo sacerdote utilizaba animales que no tenían defecto, pero que no eran perfectos para hacer el sacrificio definitivo. Nos dice el verso 12 que lo hizo por su propia sangre. Entró una vez por todos en el lugar santísimo, asegurando una eterna redención. Las ramificaciones de la eternidad. ¿Pueden pasar, hermanos, para entregar?
Las ramificaciones de la eternidad, gracias, ya nos cubría a nosotros. El favor, la presencia de Dios es para cada uno. Por ello, hermano, nos dice, y no les voy a pedir que lo busquen, el verso 24, que Cristo se presentó por nosotros. Y el verso 25 dice, para no volverse, para que no sea repetido, o sea, definitivo. Ya no hay más sacrificio, no hay otra cosa, solamente es el sacrificio de nuestro Señor, de aquel que no conoció pecado. El valor que tenemos nosotros para Dios es incalculable. Tengámoslo presente cada vez que nos acerquemos al trono de la gracia. Y cuando venga a su oído la voz de aquel que es el acusador de Satanás, diciendo que usted no tiene valor, quiero que sepa, el precio fue muy alto, de un inocente, de aquel que no tenía que pagarlo, y lo hizo por amor a nosotros. Cuando se sienta que no es digno y Satanás se lo diga, sí soy digno, porque no fue por lo que yo hice, fue por amor de nuestro Padre a nosotros, que abrió una puerta definitiva. Por un hombre entró el pecado al mundo y por otro fue el hombre restaurado. Somos restaurados en Cristo Jesús. Por ello, hermano, debemos cultivar una vida de santidad, una vida conforme al propósito de Dios. En 1 Corintios capítulo 11, versos 27 al 29, nos habla que tenemos que participar de la cena del Señor, pero que también debemos reflexionar de nuestras vidas. Le leo la Biblia. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Fíjese, pruébese. No dice que no lo haga, sino pruébese. El Evangelio es reflexión. El Evangelio es crecimiento. El Evangelio es perdón y llamado a vida de santidad. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y bebe para sí. Dios siempre nos llama a su presencia, pero recordemos que estamos de aquel que lo sabe todo, aquel que no le podemos esconder nada. Dios es pronto para perdonar, pero es un Dios de santidad, un Dios que nos llama a llevar una vida de santidad, de obediencia y de servicio. No hay excusas, hay Cristo, hay un Dios que redime. Ahora busquemos el pan. En el 1 Corintios capítulo 11, verso 23 nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Toma el pan, hermano. Verso 24 nos dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Levanten su mano, hermano. Lo hacemos en memoria de Cristo. Participen. Gracias, Padre. Sí, lo hacemos en memoria por lo que tú has vivido, por lo que tú has hecho en nosotros, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por este momento, Padre amado. Queremos vivir, Señor,
en la dignidad que tú nos has otorgado. Gracias por hacernos hijos, Señor. Verso 25 nos dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: tome su copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de Cristo. Levante su copa. Lo hacemos en memoria de Cristo, de aquel que nos redimió, de aquel que nos justificó, de aquel que seguimos, de aquel que seguiremos. Bendito sea el nombre del Señor. Puede participar. Y así pues, todas las veces que comeres este pan y bebieras de esta copa, la muerte anunciáis hasta que Él venga. Señales. Lo hacemos hasta que Él venga. Bendito Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, por el privilegio, por la bendición, por el honor, pero también por el compromiso, Señor, porque esto nos llama, Señor, a la obediencia, nos llama a la comunión, nos llama al servicio, Señor. Nuestros corazones te pertenecen, Padre amado. Ayúdanos a que cada día seamos más de ti. Ayúdanos a acercarnos cada día más al trono de la gracia, limpiando las impurezas, buscando la santidad, que solamente lo tendremos en ti, bendito Dios, con la guía y a través de tu Santo Espíritu. Amén, Señor, y amén. Listo, ya. Gracias a Dios por un año más de vida, un año más que podemos estar aquí reunidos. Ya, ahora sí, iniciamos. Mi hermano, qué bendición poder estar aquí un año más y seguimos nosotros con nuestras prédicas. Vámonos a Gálatas para continuar con lo que hemos venido hablando. Y vamos a leer, gracias mi hermano Carlos. Póngame la escribir. Gracias. Continuamos con las prédicas. Vamos capítulo 3, versículo 19. Ya esta parte ya la explicó y la expuso el pastor Iván, luego el hermano William. Queremos retomar un poco para poder entender por qué Pablo dice lo que dice en el versículo 25. Y lo vamos a leer desde el versículo 25 y luego nos devolvemos. ¿Sí? Dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias mi Señor por la oportunidad que hoy nos das de poder reunirnos, Señor, el primer servicio del año, Señor. Gracias porque podemos estar como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo reunido única y exclusivamente, Señor, para adorar, glorificar y exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias por ese privilegio, Señor, de que hoy tú nos das de poder estar aquí reunidos, Señor. Sé tu Santo Espíritu ministrando nuestros corazones, dándonos el entendimiento necesario, Señor, e iluminándonos, Señor, a través de tu palabra, para entender lo que Pablo quiere decirle, o quisiste decir tú a través de Pablo, cuando le dice a los Gálatas que ya no estamos bajo ayo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
¿Qué es lo primero que podemos entender o qué es lo que muchos cristianos han entendido cuando dice la palabra que ya no estamos bajo ayo? Lamentablemente muchos han entendido de que ya no estamos bajo la ley. Y hoy vamos a procurar entender de que en parte eso no es así. Vámonos a el versículo 19 para poder entender lo que aquí estamos hablando. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Aquí la respuesta. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Debemos entender en principio qué estaba sucediendo, o recordar qué estaba sucediendo allí en las iglesias en Galacia. Estaban siendo atacadas, estaban diciendo que Cristo no era suficiente para la salvación. Es decir, debía incorporarse o debía haber otra cosa más, agregarle otra cosa a la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. También ellos decían, los judaizantes, recordemos que estos judaizantes eran miembros de la iglesia, habían sido judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces ellos querían aplicar dentro de la iglesia de Galacia, la iglesia cristiana, principios y costumbres judaicas. Entonces están dentro de otros ataques que querían introducir dentro de la iglesia, era que el cumplimiento de la ley era un medio para la salvación. No solo era Jesús, sino que también era el cumplimiento de la ley para poder ser salvos. Era necesario circuncidarse como un requisito indispensable para la salvación, y debían obligatoriamente realizar ritos, fiestas y sacrificios para poder pertenecer al pueblo escogido por Dios. Además que tenían que guardar días, meses y años. Eso lo vamos a ver la semana que viene en el capítulo 4, versículo 1, que ya ellos estaban guardando todos esos días, al igual que lo estaba haciendo el pueblo judío. Ahora bien, ¿qué estaban diciendo los judaizantes? Estaban diciendo que la ley, por haber sido dada siglos después de que fue dada la promesa, la ley vino a abolir la promesa dada a Abraham. Es decir, en el monte Sinaí, cuando el Señor dio los mandamientos, a pesar de ello metió otras leyes adicionales, en que lo vemos en Levítico. Ellos decían que por haber dado Dios la ley después de la promesa quedó anulada. Quiere decir que para ser salvo, para obtener la salvación, había que cumplir la ley. Ahora bien, coloca por favor la lámina 1 para poder explicar un poco aquí lo que les quiero decir. Ok, ahí en esa lámina vemos la promesa dada por Dios desde Génesis capítulo 3 versículo 15, que fue dada a la mujer virgen que iba a llegar y su simiente le iba a pisar la cabeza a la serpiente y la serpiente le iba a morder en el calcañar. Luego es ratificada de esa promesa a Abraham, que en su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Pablo en los versículos anteriores les dice y les recuerda que la ley fue dada 430 años después de que hubo la esclavitud en Egipto, y les deja saber o les causa una incógnita de que ¿y qué sucede con los patriarcas? ¿Qué sucede con Abraham, con Isaac, con Jacob? ¿Qué pasó con ellos? Era para que ellos
lograran captar de que la justificación que Dios le había dado a Abraham, o la promesa que Dios le había dado a Abraham, no había quedado abolida con la ley. Y si la ley no había abolido la promesa, la cruz de Cristo tampoco abolió la ley. ¿Por qué? Porque sigue el cumplimiento de la promesa de salvación que fue dada a Abraham. Es decir, ni la ley abolió la promesa que Dios le dio a Abraham, ni la cruz abolió la ley que estaban diciendo los judíos que estaba aboliendo la promesa que le fue dada a Abraham. Es decir, mis hermanos, la salvación o el plan de salvación de Dios se sigue manteniendo desde Abraham hasta nuestros días. ¿Cuál es? Que por la gracia de Dios y por la fe que nosotros colocamos en Él, es que somos salvos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 8, el mismo Pablo dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. El plan se sigue manteniendo, y eso es lo que Pablo les quiere decir a los judaizantes en ese momento, que la ley sencillamente es algo que Dios le añadió al plan de salvación. Y aquí, pasas por favor la segunda lámina, Sofi, por favor. Hoy día, muchos cristianos piensan que la cruz vino a anular la ley. ¿Sí? Entonces, si ven allí, ven, Génesis 3:15, Dios prometió la simiente, ¿sí? Que de una mujer virgen nacería la simiente que quitaría lo que era el pecado a la humanidad. Luego le dice a Abraham que esa simiente iba a nacer de él, de su legado, ¿no? En Génesis capítulo 12. Después vemos que bajo ese mismo patrón de la salvación, de creer y poner la confianza en esa simiente que iba a venir, estaban Isaac, estaba Jacob y estaba José, y estuvieron todos los que estuvieron bajo cautiverio en Egipto durante 430 años. Ahora bien, Moisés entra en escena, el Señor saca a Israel de Egipto utilizando a Moisés, y en el Sinaí le da unas leyes, y tenemos que entender cuáles son esas leyes. Son la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, les da las leyes civiles y les da las leyes ceremoniales. Ahora bien, coloca por favor la próxima lámina. Allí donde ven Génesis 3:15 y ven esos 3 enlaces, allí está resumida la lámina anterior. ¿Qué dice el versículo 19 de cuál es el propósito de la ley? Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? No dice que fue para abolir la promesa. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, que esta ley sencillamente va a ser aquella que va a mostrar al hombre realmente que es pecador. Porque, como lo explicó el pastor Iván en una de las últimas prédicas, ella venía a ser de un espejo. Pero ¿cómo sabe el hombre que es pecador si no se lo dice? ¿Cómo sabe el hombre que uno ofende a Dios con una actitud si Dios no le ha dicho que le ofende? Entonces, si no hay una ley, yo puedo hacer lo que yo quiero, porque no hay nada que me lo prohíba. Entonces Dios lo que hizo fue insertar esa ley en la promesa que ella había hecho a Abraham. ¿Y para qué? Para mostrarnos, uno, que éramos pecadores, y dos, que necesitábamos un redentor, que había sido el que él le había prometido a Abraham, la promesa. Romanos capítulo 7, versos 7 al 8 dice, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera las concupiscencias
si la ley no lo dijera. No codiciarás, mas el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandato toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, ¿cómo yo sé que codiciar es malo si nadie me lo dice? ¿Cómo sé yo que robar es malo si nadie me lo dice? ¿Cómo sé yo que utilizar el nombre de Dios en vano es pecado o es malo si nadie me lo dice? Entonces, ¿Dios qué hizo aquí? Él lo que hizo fue añadirle al contrato. ¿Recuerdan una de las prédicas que me tocó decir que la promesa era como un testamento? Que muchos expertos dicen que la promesa dada a Dios a Abraham tiene una figura de un testamento donde las partes no la pueden cambiar, los de terceros no la pueden cambiar, solo las partes. Entonces aquí está sucediendo eso. Una de las partes no cambió el contrato. Una de las partes lo que hizo fue colocarle mayor beneficio, que fue Dios. Dios, ¿qué hizo con la promesa o el testamento que le había dado a Abraham? Fue decir, bueno, aquí tú tienes el Redentor. Esta es la promesa que te hago, que en ti serán benditas en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Ajá, pero para mostrarle a las personas que necesitan a ese Redentor, te coloco la ley para que en ella se vean reflejados que necesitan a este Salvador, para que la ley les muestre, mira, estás pecando contra Dios, y como estás pecando contra Dios, necesitas a el Redentor. Ahora bien, ¿qué dice Gálatas cuando en el versículo 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo? Muchos piensan o han manifestado que cuando Pablo se refiere allí quiere decir que ya no estamos bajo la ley, ya no hay ley para nosotros, porque estamos bajo la gracia. En parte es así, pero en parte están equivocados cuando dicen que ya no estamos bajo la ley. Veo caras así como de asombro, pero ya vamos a ver por qué Pablo y a qué se está refiriendo Pablo, porque en el contexto Pablo no está hablando acerca de lo que son las leyes morales, y vamos a ver por qué. Ahora, cuando habla de que ya no estamos bajo ayo, ¿qué significa el ayo? Te lo digo el significado de la palabra. El término ayo del griego pedaigogos significa tutor o guardián de los niños. Literalmente era el conductor de los niños, pero no era un maestro. El pedagogos era en las familias griegas un supervisor, y Richard me habló que era un esclavo, ¿sí? Que era el supervisor encargado de los niños, que eran de los niños varones, y que eran los acompañantes de los niños mientras cumplían la mayoría de edad. Ahora, ¿cuál era la función del pedagogos o del ayos? Los acompañaba a la escuela, los protegía del peligro, impedía que se portaran mal y tenía el derecho de disciplinarlos. Ahora, en las obras de artes griegas, ¿cómo presentaban a los pedagogos? Generalmente se representaba como un palo en la mano. Si tenía suficiente instrucción, él podía enseñarles algunas cosas. Pero vean cómo lo veían los griegos a los ayos o los pedagogos, como una persona de autoridad, que si violabas alguna norma que se te había establecido, él tenía el derecho a querearlo. Tenía el derecho ¿de qué? De orientarlos, e impedía que estos muchachos se portaran mal. Y realmente la ilustración que Pablo quiere hablar aquí, o le está diciendo a los judaizantes en ese momento, es que la ley tenía las funciones de un guardián, las funciones de supervisión, y era el custodio en el Antiguo Testamento de hacer la preparación moral de cada hombre. Es decir, la ley venía a ser esa supervisión, la ley no venía a ser la salvación. Ahora bien, ¿a qué se refiere Gálatas cuando no estamos ya bajo la condenación? O Pablo,
cuando no estamos bajo la condenación. Ya entendimos de que en el Sinaí, cuando Dios estableció las leyes, primero estableció los 10 mandamientos. Eso es lo que se conoce como la ley moral de Dios. Luego en Levítico vemos que hay leyes civiles y hay leyes de sacrificio, ¿sí? Las leyes sacrificiales o ceremoniales. Estas leyes ceremoniales en la Biblia, Hebreos capítulo 7, nos dicen que las mismas ya cesaron, y evidentemente cesan al momento en que el Cordero Perfecto fue inmolado. ¿Por qué? Porque los sacrificios se hacían era a la espera de que llegara el Cordero Perfecto, y a partir de ese momento no habría más sacrificio. ¿Por qué? Porque los sacrificios de los corderos se hacían para tapar, como lo habló mi hermano Manuel cuando estaba ministrando la cena, era que se hacía una vez al año. ¿Para qué? Para que donde el sacerdote llevaba el animal, se hacía todo el sacrificio para tapar el pecado de él y de todo el pueblo. Pero cuando llegase el Cordero Perfecto, ya ese Cordero no taparía el pecado, sino que lo borraría de una vez y para siempre. Entonces, Hebreos capítulo 7, vayan conmigo, y vamos a leer acerca del sacerdocio de Melquisedec, y que nos habla acerca de que esa ley ceremonial ya cesó, ya no tiene efecto. Y dice, Hebreos capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Esto es rey de paz. Versículo 3. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, también mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió, es decir, Melquisedec, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendición para el mayor. Aquí, ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo reciben unos de quien se da testimonio de que vive. Y, por decirlo así, por medio de Abraham también Leví, que recibía el diezmo, pagaba el diezmo, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió el encuentro. Es decir, Leví todavía no existía, todavía no había nacido, pero Abraham, cuando diezmó por toda su descendencia. Versículo 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió Melquisedec, y no designado según el orden de Aarón, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio en la ley de la ley. Pues aquel de que se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el 18 es el que nos dice: porque ciertamente
queda anulado el mandamiento anterior, que era el mandamiento sacrificial. Los mandamientos de matar los animales ya queda sin efecto. ¿Por qué? Porque ya murió el Cordero perfecto, fue inmolado el Cordero de Dios, ya no hay más sacrificio, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios, y esa esperanza por la cual nos acercamos a Dios es por medio de Jesucristo. Ahora, en cuanto a las leyes, eso es en cuanto a las leyes ceremoniales. Ahora, en cuanto a las leyes civiles. En cuanto a las leyes civiles, también dejaron de tener efecto. ¿Por qué? Porque desde que al pueblo de Israel se le dio territorio y se le reconoció como nación, ellos tuvieron que adaptar sus leyes a todos los tratados y convenios internacionales. Entonces, las leyes civiles que ellos traían, tuvieron que adaptarlas según el territorio donde están y a todas las costumbres de tratado de derecho internacional. Entonces, sus leyes civiles ya quedaron sin efecto. Ahora, cuando Pablo cuando estamos hablando acerca de las leyes, hay unas leyes morales que no podemos decir que esas ya quedaron sin efecto. Las leyes morales son las leyes de Dios y son los 10 mandamientos. Estas leyes morales evidentemente ya no están en las tablas, ya no están lejos del hombre de una manera externa. Estas leyes ahora están en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar, en el momento en que nosotros recibimos al Señor como único y suficiente Salvador, en ese momento, ¿qué sucede? Antes, cuando estábamos, como lo habla Colosenses, cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, sencillamente nosotros pecábamos y no nos importaba lo que hacíamos, cuando éramos la vieja criatura. Y hacíamos y bueno, vamos para adelante, no le dábamos importancia. Y si sabíamos que era malo, no nos importaba. Pero en el momento en que Dios comienza a morar en nosotros a través de su Espíritu Santo, ya no podemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque en ese tenemos el libre albedrío de hacerlo, ciertamente, pero hay algo dentro de nosotros que nos dice: epa, eso está malo, no lo hagas. Y eso es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el Espíritu que te está allí ministrando y te dice: lo que tú piensas hacer delante de Dios es pecado. Entonces, hay personas que no van a tener excusa al momento de que se presenten delante de Dios, cuando le digan: pero es que a mí nadie me lo dijo. Pero es que las leyes están grabadas en el corazón de cada ser humano, como dice Romano. Entonces, pero gracias al Señor y a su misericordia, Él nos ha mostrado a través de la ley que ha sido introducida como un plan de salvación cuando vamos a pecar. Ejemplo, vámonos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo, este es Dios hablándole a Moisés ya en el Sinaí: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás, y aquí comienzan los mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros que hemos conocido al Señor, nosotros que hemos sido salvados, que entendemos de que el Señor mora en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo, y que hemos sido sellados como unas arras y garantía de que le pertenecemos a Él, reconocemos de que Él es el único Dios y entendemos de que sobre Él no hay nadie, no hay nada. Él es el Supremo. ¿Esa ley para nosotros está abolida o abrogada? Por supuesto que no. Todavía para nosotros, o todavía no solo para nosotros, para todo el mundo está vigente. Versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo en las aguas de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres
sobre los hijos hasta la tierra, los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Nosotros tenemos imágenes hechas por el hombre. Nosotros nos hemos hecho imagen de algo porque hemos entendido que Dios es espíritu y que Él está en todas partes, no que es todas partes. Es que Él es tan grande que por supuesto está en todos lados. Pero no podemos nosotros hacernos imágenes y no tenemos imágenes ni adoramos ni nos inclinamos ante ellas. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Una de las cosas que tenemos nosotros que aprender. Lamentablemente, cuando nos pasa algo, sucede algo, oh Dios, pero este muchacho, Dios mío, pero Dios, para todos nosotros nombramos a Dios. El propósito que nosotros tenemos que tener cuando va a salir de nuestra boca el nombre de Dios es para exaltarle y glorificarle. El nombre de Dios no es para utilizarlo como si fuera un juego. El nombre de Dios no es para utilizarlo como si fuera una excusa, no es un pretexto, no es una manera de insulto. El nombre de Dios, cuando sale de nuestra boca, es única y exclusivamente para glorificar su nombre. Nosotros no podemos utilizar el nombre de Dios en vano. Esto es algo que tenemos nosotros que aprender. Lamentablemente utilizamos el nombre de Dios para cualquier situación, para cualquier cosa, y no lo utilizamos realmente para el propósito que es para adorar, glorificar y exaltar su nombre. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hoy es el día de reposo para nosotros. Cuando habla del término, que eso lo podemos profundizar aún en otras prédicas, el término Shabbat no es sábado. Eso no significa Shabbat sábado. Shabbat significa reposo. Que el pueblo judío guarda su día de reposo el séptimo, está bien. Nosotros guardamos nuestro día de reposo el domingo. Personas que trabajan fines de semana y pueden guardar el día lunes o el día miércoles, ese es su reposo, porque es el séptimo día que ellos tienen para adorar y glorificar a Dios. La Biblia dice que nadie nos condene o nadie tiene que juzgarte porque guardes días, porque guardes fiestas, porque Dios nos ha hecho libres para adorar y glorificar su nombre cualquier día de la semana. Yo no necesito un día en específico para agarrar, adorar y glorificar a Dios. Cualquier día de la semana está abierto para yo acercarme a Dios, adorar y glorificarle a Dios y guardarlo para Él. No es un día como tal en específico. Dios lo que dice aquí es: ten un día de reposo para mí, para glorificarlo. Ese día es dedicado a mí. ¿Por dónde voy? 12. Ok. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honramos a nuestros padres, honramos a nuestras madres. ¿Qué estamos haciendo? Es un mandamiento establecido por Dios. Amamos y queremos a nuestros padres. No necesitábamos un mandato para poder adorar a Dios, porque resulta que en este tiempo las personas mataban a su mamá y a su papá, y Dios le dice: para allá va, eso es pecado, estás matando a tu padre y a tu madre. Eso delante de los ojos de Dios
era pecado, y es por ello que Dios lo establece como una norma, una regla, un mandato. Honra a tu padre y a tu madre para que se te alarguen los días en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Dios, en su infinita misericordia, introdujo esta ley para decirnos la calidad de persona que éramos. Sencillamente éramos delante de los ojos de Dios despreciables. Como aplicación, mis hermanos, les leo esto. Podemos concluir que cada uno de nosotros hemos sido llevados por la ley de Dios que Él introdujo en su plan inicial de redención, para reconocer que efectivamente estábamos enfermos de muerte a causa del pecado, y que solo a través de Jesús, que es su plan inicial de redención, tendríamos salvación. Fue a través de la ley de Dios que Él nos mostró que éramos pecadores, y por su Espíritu Santo fuimos convencidos que teníamos dioses ajenos, que nos inclinábamos ante ellos, que no dedicábamos un día para adorar y glorificar a Dios, que no respetábamos a nuestros padres, que éramos ladrones, que éramos infieles, groseros, hipócritas, egoístas, calumniadores, chismosos, mentirosos, asesinos, envidiosos de las cosas de los demás, y sobre todo éramos mal agradecidos con Dios por lo que Él nos había dado, y que delante de Dios éramos pecadores, y Dios había establecido que la paga del pecado era la muerte. Dios sabía que por nuestras propias fuerzas no encontraríamos el camino de la salvación. Es por ello que en su bendito plan de redención, desde el Génesis capítulo 3, verso 15, que es la promesa dada a la mujer, y luego en el versículo 12, en el capítulo 12, dada a Abraham, nos coloca la ley para que nos viéramos en el espejo, que teníamos la cara sucia. Romanos 7, que ya lo leímos. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Y Timoteo, capítulo 1, verso 8 dice: pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido introducida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los que son irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres y a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Hermanos, la ley simplemente fue, y estamos hablando la ley moral de Dios, fue utilizada como por misericordia de Dios para mostrarnos que necesitábamos al Salvador, que éramos pecadores y que necesitábamos saber qué había en nosotros para poder buscar al Salvador. Por ello, para terminar, Gálatas capítulo 3, versos 26 y 29 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Por qué? Porque hemos puesto la confianza en aquella promesa que se le dio a Abraham y que se cumplió, que la vemos cumplida en el Nuevo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo hecho carne. Oramos.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por guiarnos, Señor, a través de tu palabra, de que cuando Pablo está hablando aquí, no está hablando acerca de tu ley moral, Señor, sino que está hablando de las leyes ceremoniales, que eran lo que los judaizantes querían imponerle a la iglesia de Gálatas. Era que le querían imponer sus ritos, sus costumbres. Querían introducir algo que ya, Señor, tú habías de plano quitado, desarraigado de acuerdo a lo que tú ya habías establecido. Gracias, Señor, porque con tu ley moral tú nos muestras, Señor, y le sigues mostrando a la humanidad que necesitan el Redentor, que necesitan a Jesús en sus corazones, que les muestren que alguna vez robaron y son ladrones delante de tu presencia, que alguna vez mintieron y son mentirosos delante de tu presencia, de que una vez utilizaron tu nombre en vano y que eso es pecado, de que necesitan a un Redentor y ese Redentor se llama Jesús. Gracias, Señor, por cumplir la promesa, Señor, hecha a Abraham. Gracias, Dios, porque tu plan de salvación antes de la cruz y antes de la ley es el mismo después de la cruz y después de la ley, que es a través de tu misericordia, Señor, y a través de la fe que te coloquemos a ti, mi Señor Jesús. Si aquí hay alguien que no ha colocado su fe y su confianza en ese Redentor, hoy es un buen día para que pienses, internalices y de corazón se lo abras al Señor Jesús y le digas: realmente yo soy un pecador, yo necesito de ti, Jesús, en mi vida. Perdona mis pecados, límpiame de la misma manera que lo has hecho con toda la humanidad hasta ahora. Séllame con tu Santo Espíritu, quiero ser de tu propiedad, tener esas arras, esa garantía de que te pertenezco, e inscribe mi nombre en el libro de la vida, por si parto hoy, si muero hoy, pueda pasar la eternidad contigo eternamente. Todo esto, mi Señor, te lo pido y agradecido por todas las cosas, Señor, en el único nombre dado a los hombres por el cual el hombre ha de ser salvo, que fue la promesa que tú le hiciste desde el Génesis, que nos hiciste desde el Génesis capítulo 3, verso 15, que le hiciste a Abraham, que se lo ratificaste a Isaac, y que una vez vino hace 2023 años a morir en esa cruz por cada uno de nosotros, pero no se quedó allí, resucitó gloriosamente al tercer día, venciendo la muerte y venciendo el pecado. Ese nombre es el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi hermano.